en lo que ayer yo os explicaba, os decía, la interrelación es como una unidad dinámica que se va formando a través de uno y del otro. Y yo, eso que os estoy exponiendo, es como si fuera una parte de algo. Entonces vuestra recepción, comprensión y experimentación es la respuesta, es el resto a ese algo que yo expongo para acabar de formar esa unidad. Cuando esto no se acaba de comprender o se ve en un sentido pero no se armoniza con otras ideas, o en la experiencia no hay modo de llevarlo a la práctica, esto formula en vosotros a su vez un interrogante que necesita ser expresado para que yo lo conteste y podáis experimentar y se acabe la situación. O sea, toda cosa que se explica y que no acaba por una experiencia plena es como una unidad que está fraccionada, que está interrumpida y está pidiendo una expresión, una continuación para que llegue a su culminación. Por eso me extraña que no hagáis preguntas, por eso siempre estoy preocupado de que no haya diálogo. Sabes que es mi preocupación de hace mucho tiempo, porque el diálogo es totalmente necesario. Y yo me temo mucho que cuando estáis escuchando y simplemente escucháis, aunque luego tratéis de aplicar algo a la práctica, que os perdéis algo muy bueno. Es como si no estuvierais totalmente respondiendo a lo que la situación está pidiendo. Lo que yo hago es como si dijéramos la mitad, y luego vosotros debéis hacer la otra mitad. O bien en vuestro trabajo, si tiene éxito, ya se completa, o bien preguntando, o bien planteando las dificultades que hay en relación con otras cosas. Entonces, cuando yo veo cada persona y que cada persona está tratando de vivir algo, pero que a algunos les queda simplemente en un plan de deseo, que otros hacen, pero siempre están haciendo la misma cosa de siempre, pero no lo formulan. Entonces yo no les puedo decir qué pasa, no les puedo ayudar, empujar para que sigan adelante. O sea, nadie os solucionará el problema si vosotros no vais a por la solución, aunque haya la mejor voluntad del mundo. Si vosotros no ponéis vuestra parte activa, no puede haber la ayuda, la respuesta necesaria. Como lo que yo explico no son lecciones a estudiar, sino que es más bien un planteo de posibilidades, entonces sois vosotros que debéis contestar a esas posibilidades, y de ahí se establece un diálogo pues que tiende a ser una ayuda real. Y tendríais que examinaros por qué no preguntáis, por qué os quedáis solamente en un plan pasivo receptivo, y no obstante luego entre unos y otros habláis tanto de las cosas. ¿Qué es? Mirad qué hay detrás de esa actitud. ¿Es ganas de aprender? ¿Ganas de trabajar? Yo creo que si hay ganas de trabajar y aprender, se buscan los medios para ello. No sé, miradlo. ¿Qué querías decir? La formulación de la pregunta. Ahí hablabas de la interpretación de la primera persona con la tercera. Luego se hablaba de que tiene que estar uno abierto para recibir al otro, para comprenderlo. Una primera pregunta. ¿Esa interrelación, esa unidad de la interrelación, será siempre, aunque el otro, aunque yo me abra, no se abre? Sí, será siempre. Es la situación que es una unidad. No es un problema de la conciencia o actitud individual. La situación es intrínsecamente una unidad. No existen seres aislados. Existen interrelaciones que nosotros percibimos fraccionariamente y llamamos seres, cosas e interacción. O sea, tú, por ejemplo, o yo, por ejemplo, no somos unos seres. Somos una constante interrelación con el medio ambiente, en todos los aspectos, con todos los medios ambientes de todos los niveles. Mi cuerpo está en un constante intercambio con todo, y todo mi cuerpo, todo, mi mente, mi afectividad, todo yo soy un proceso dinámico que está en relación con todo. En la existencia solo existen relaciones.
Y a la confluencia de ciertas relaciones las llamamos cosas. Pero es una confluencia inestable. Es una confluencia que no es una identidad en sí, sino que es simplemente un fenómeno aparente. Entonces, nadie es alguien aparte del resto. Yo, en todo, soy una relación unitaria, indisoluble, con todo y con todos. Entonces, esto que ya es un hecho básico, esto se destaca como un hecho particular en toda relación particular. Cuando yo hablo con alguien, cuando yo ando por la calle, haga lo que haga, estoy en relación con la cosa. Yo, la cosa y lo que hago formamos una sola unidad. Es porque estamos acostumbrados a una idea de nosotros, como personas físicas, que entonces separamos esta persona física de lo que es otro fenómeno físico de momento. Y entonces decimos que esta persona se pone en relación con lo otro, pero siempre creyendo que mantienen su identidad propia. No existe esta identidad. Porque partimos de ese criterio, luego la muerte, pues nos asusta tanto porque es como si desapareciera por completo toda esa realidad que nosotros vemos en la persona, que es un cuerpo estable, aparentemente. Y este cuerpo no ha sido nunca estable. No existe la estabilidad, no existe el no movimiento. Existe un intercambio, una renovación constante. Y renovación quiere decir que yo me estoy formando de lo otro. Es decir, mi cuerpo se está formando de lo otro, mi mente de lo otro, mi afectividad de lo otro. Entonces, esto es más patente todavía cuando además estoy yo en relación con alguien. No existo yo, el otro y una relación. Esto es lo que aparece sensorialmente, pero es por una interpretación mental. O sea, cuando yo ahora te estoy hablando a ti, yo soy hablar. El hecho de hablar y yo es una sola cosa. Y el hecho de hablar y mi visión de ti es una sola cosa. O sea que yo, el hablar y mi visión de ti forman una unidad indisoluble. No existe relación que sea aparte de mi identidad y aparte del objeto con el que me relaciono. Lo que pasa es que si esto lo miramos solo físicamente, como nuestra visión física es una visión muy burda, vemos simplemente la aparente estabilidad de un cuerpo y de otro cuerpo a los que les separa una distancia. Pero en una visión más profunda, aunque sea física, se vería pues que hay una constante interrelación. Pero eso, donde se ve más, es en lo mental y en lo afectivo. O sea, mis ideas, es mi idea de mí que se relaciona con mi idea de ti. O sea, yo tengo ahora la idea de tu pregunta. Y a la vez tengo la idea que hay en mí. O sea que mi idea de tu pregunta, mi idea en mí, mi idea de ti y mi idea de mí son todo una sola idea. No sé si entiendes eso. El amar, o sea, el amar es una unidad. No es que yo, como un ser aparte, ame a otro que está allí, que es un ser aparte. Es que yo, como amor, me relaciono con otro como objeto amado, o ser amado. Entonces, el amor y ser amado forman una unidad porque no hay amor sin ser amado. Y no hay amor sin yo amor. Y no hay yo sin amor. O sea que es una distinción que hacemos por una abstracción mental a la que estamos acostumbrados, pero es un problema de esquemas que hemos aprendido y que luego vivimos en ellos. El existir en todos los aspectos es una unidad funcional en la que no hay nada que exista de por sí aparte del otro. Lo único que existe y que tiene una realidad esencial es ese fondo que me hace ser consciente de todo cambio, esa identidad profunda. Todo lo demás es simplemente una identificación. Yo creo ser un conjunto de sensaciones que llamo cuerpo, o creo ser un conjunto de ideas que llamo mis opiniones, o un conjunto de emociones o sentimientos que llamo mi querer o mi voluntad. Y todo esto es una pura apariencia, porque todo esto está en relación con todo. Y la prueba es que con los años todo esto va cambiando. Hay algo detrás de todo esto. Y ese algo es lo único que realmente es de por sí, que tiene una realidad intrínseca. Y todo lo que yo estoy tratando de expresar aquí es que nos descubramos como tal realidad intrínseca,
que dejemos de vivir dentro de unos esquemas, y además unos esquemas pequeños. Todo lo que yo puedo hacer, sentir, vivir, toda mi existencia es la expresión de algo que soy intrínsecamente. Y hasta que yo no me realice en ese ser intrínseco que soy, estaré siempre con problemas con una parte de mi existencia que yo contrapongo a otra parte de mi existencia. Entonces hay que poder descubrir que yo y la existencia no somos dos cosas, que yo soy la existencia y la existencia es yo, como persona. Y esto no solo como un concepto filosófico, esto en una vivencia experimental. Y por ejemplo, cuando yo percibo de la otra persona algo que considero negativo, ¿cómo asumo eso? Sí, no es de asumir nada negativo, porque es que en el fondo no hay nada negativo. Lo que llamamos negativo es un modo negativo de ver lo positivo. Sí, pero mira, por ejemplo, me ha pasado mucho mañana, ¿no? He tenido una discusión con una persona y entonces he tratado de ver lo que tú decías ayer, ¿no? Sin embargo, o sea, consideraba desde mi esquema mental que la postura de la otra persona era negativa. Entonces había también que rechazar aquello, o sea, no lo podía asumir. Yo decía, es una parte, es una unidad, pero todo me suma una Sí, nunca he dicho que asumáis lo que el otro diga o haga. Primero debéis de asumiros a vosotros mismos, lo que realmente sois, o somos. No asumir o tragarse o aceptar todo lo que el otro diga. Primero vivir la realidad que yo soy. La realidad auténtica, esa del fondo, que es mi única identidad. Eso es lo que estoy explicando. Entonces, cuando yo viva esto, que yo aprenda a reconocer al otro en su identidad real. Pero si yo estoy ausente de mí y estoy ausente de la identidad real del otro, o por lo menos no estoy acercándome a ella, no estoy en esa dirección, entonces da lo mismo. Yo estoy identificado con unas opiniones o ideas mías que reaccionan frente a otras ideas o opiniones de otro. Y desde un punto de vista de realidad profunda da lo mismo, que lo aceptes o que lo rechaces. En cambio, si tú tomas conciencia profunda de ti, verás que una persona puede opinar algo que a tu modo de ver es erróneo. Bien, es un modo erróneo de ver una cosa correcta. Y no pasa nada. Nunca te sentirás negativizada por ello. Pero no solamente se trata de ideas, sino por ejemplo en cuanto a actitudes. Entonces, en cuanto a actitudes, hay que ver si esto implica decisiones por tu parte o no. Si implica decisiones que te afectan a ti, entonces tú has de trabajar para modificar la opinión del otro. Pero si son cosas que se refieren al otro y el otro está convencido, puedes tratar de que él vea una nueva posibilidad, pero nada más. El problema básico está en que vivimos la relación como si fuera la realidad en sí, es decir, como si fuera el ser. Y entonces si hagamos lo que hagamos, sí, fenoménicamente lo podremos manejar mejor o peor, pero no es eso que estoy explicando. Tú interiormente te has de sentir totalmente libre de toda opinión, incluso de las tuyas. Ahora, exponer las que te parezcan correctas. Y cuando tú te sientas libre de tus opiniones, te sentirás libre respecto a las opiniones de los demás. Harás lo que debas hacer, lo que te parezca correcto, pero permaneciendo libre. Pero si tú no estás viviendo esa identidad, entonces tienes que agarrarte forzosamente a lo que para ti es real, que es tu modo de ver, que se contrapone al modo de ver del otro. ¿No sigues esto o no? Yo lo que os estoy proponiendo en este ciclo es que nosotros hemos o podemos vivir lo que es nuestra realidad profunda. Porque esta realidad profunda ya la somos y además en su propio plano ya es consciente. Totalmente consciente en su propio plano. El problema está que mi mente externa está
absorbida por unas cosas. Entonces mi mente externa no está sintonizada con ese plano de conciencia de realidad profunda. Y todo lo que os propongo es medios para que despertemos a esa realidad profunda. Entonces esta realidad profunda cambia absolutamente toda mi capacidad y mi posibilidad de vivir y de manejar las cosas. Esa realización total de la conciencia profunda de uno, que ya es una realidad en sí, la toma de ello, en realidad soy yo en un desplegamiento de mi conciencia de ser. Vamos a ver si yo viendo el rollo sobre verdad. Yo soy un punto que me estoy desplegando en todo lo que son aspectos posteriores. ¿En todo lo que son aspectos? De todo tipo fenoménico o aspecto concreto. Es mi actualización. ¿Es así? Eso es así visto desde aquí abajo, desde la conciencia sensorial. Sí, pero es que yo desde aquí abajo he de llegar a mí mismo como conciencia plena y real que soy allá arriba. Pero es que este llegar resulta que ya estás. Pero me falta la conciencia. Te falta despertar al hecho de que ya estás. Exacto. Y ese despertar, ¿cómo se produce? Porque alguien te sacude, alguien que esté despierto, que te sacude para que te despiertes, o a través de un lento despertar, de un aburrimiento total de tanto soñar. ¿Cuál es tu noción de Dios? ¿Qué es Dios para ti? No como un concepto abstracto, sino ¿qué te parece que Dios vive? ¿Qué siente Dios? ¿Cómo se vive a sí mismo Dios? ¿Qué conciencia tiene de sí mismo? ¿De plenitud, de felicidad, de poder, de sabiduría? Sí, pero no basta con el nombre, sino ver lo que en tu sentir presientes sobre esto. En tu ver intuyes sobre esto. Y entonces esto que presientes y eso que intuyes, eso eres tú. Ahora. Y ahí puedes tú situarte y vivir desde ahí. Porque esa es tu identidad en todo momento. Esto es el despertar. Si alguien no lo ve eso. ¿Sí? ¿Qué es lo que no ves? ¿Tú tienes alguna noción de Dios? Sí. Bien, pero más que pretender definir, se trata de ver, cuando tú dejas tu mente, tu afectividad, tu conciencia interior abierta hacia esa noción de Dios, ¿qué sientes? ¿Qué te parece que Dios, Él, debe vivir? No lo sabemos, pero ¿qué te parece? Entonces, tú no sientes en eso como una expansión enorme de felicidad, de éxtasis, de beatitud. ¿Lo sientes, lo presientes eso o no? Sentir, fíjate que digo presentir, no intelectualizar. Entonces, este presentir, pon tu atención en ello, pon tu corazón en ello, y verás cómo este presentir se convierte en sentir.
Y como ese sentir, a medida que vas permaneciendo atenta a eso, se convierte en un sentirte ser. Lo mismo con lo que es la omnipotencia. La omnipotencia es un concepto, pero realmente yo, ¿qué entiendo por omnipotencia? Porque lo que yo entiendo, lo que soy capaz de intuir como omnipotencia, eso es lo que soy yo. Entonces, que yo pase de mi noción habitual de mí a esa noción de omnipotencia allí, porque la intuyo en otro sitio. Entonces yo me descubro en aquello que es distinto de mi modo habitual de ser. Entonces yo me instalo allí y aprendo a vivir desde ahí. Esto es asumir esa nueva realidad. ¿Sí? A ver. Hace unos días tuve una experiencia bastante desagradable y me di cuenta de que yo no podía hacer absolutamente nada. Y desde que estoy en ese punto, cuando pienso en ello, todo me resulta muchísimo más fácil. Pero tengo que pensar continuamente, porque si no vuelvo otra vez a estar... Sí, el pensar de momento es una ayuda, pero no olvidéis que el pensar es una ayuda ¿para qué? Para sentirse diferente. Fíjate, sentirte diferente es simplemente situarte en un punto diferente de tu sentir. Hay momentos que noto que estoy en ese punto, pero es que no consigo. Bien, te estoy tratando de decir que descubras que no se trata solo de sentir esto o aquello, sino que el que sientas esto o aquello depende de dónde está situada tu conciencia, tu foco de conciencia. Que hay una topografía interior que se corresponde exactamente con lo que percibes, con lo que ves, con lo que sientes, con lo que tú te vives a ti mismo. Y que no se trata solo de pensar en algo porque aquello me hace sentir algo, sino de descubrir que al pensar ese algo, yo hago un gesto por el que me sitúo en otro punto. Cuando yo me doy cuenta de que lo que hace el pensar es hacerme cambiar de gesto, de punto de soporte, entonces aprendo a cambiar directamente. Y aprendo a actuar desde ese punto. Y a eso le llamamos la actitud correcta. O sea que la mente es un auxiliar porque nos evoca cosas, nos despierta aspectos de nuestra conciencia, pero realmente es un traslado de un punto en que estoy yo mirando a otro punto. Entonces, cuando yo descubro qué es este gesto, pasar de un sitio a otro, vivir desde un sitio o desde otro, aprendo a situarme directamente en ese otro sitio, más profundo, más esencial, y entonces desde ahí vivirlo todo. Y es más fácil de mantener esa actitud que no una idea. ¿Vale? A ver, ¿quién quería decir algo por ahí? Sí, cuando una persona, bueno, en mi caso, creo que lo veo desde ahí. Entonces, ¿puedo estar seguro solamente con eso o puedo estar equivocado? O sea, ¿estoy en el centro o no? Mira, no se trata tanto de juzgar si estás o no en el centro. Bueno, vamos a ver, ¿usted le llama centro a eso? Yo puedo llamarle centro, puedo llamarle ser, pero incluso eso también es secundario. Lo importante es en qué medida tú estás viviendo más la realidad real que eres. Este es el criterio. Ayer me preguntaban, ¿cuáles son las señales de que uno está realmente centrado? Yo dije, mayor autenticidad, o sea, ser una conciencia más profunda de uno mismo, más evidente de uno mismo. Segundo, mayor disponibilidad, es decir, que puedo hacer, vivir, comprender, moverme en cualquier dirección. Y tercero, mayor independencia de lo exterior. Es decir, que las cosas no me afectan, que las cosas las manejo, las veo, pero que no estoy amarrado a ellas porque no estoy viviendo desde mi superficie. Estos son los criterios. Yo quería preguntarte si es verdad que durante el sueño vivimos esa realidad, no el cuerpo físico, sino...
durante el sueño? Pues en el sueño, es decir, nosotros vivimos esa realidad profunda siempre. Bueno, pues si en el sueño es... En el sueño le quitamos la conciencia externa y la conciencia intermedia de tipo psíquico, entonces queda lo que siempre somos. Pero además hay un momento en que nosotros pasamos conscientemente por esa conciencia, que es el momento de dormirnos y el momento de despertarnos. Pero es un instante, es un punto de un arco y nosotros seguimos el arco y dejamos el punto allí tranquilo. Pero esto se puede vivir ahora. Es simplemente un problema de ver realmente yo qué es lo que entiendo como más real, como realidad en sí, como lo más auténtico. ¿Qué es la capacidad misma de entender? ¿Qué es la capacidad misma de amar? No el amor, no el sentimiento del amor, no el objeto de amor, sino el acto primordial de amar o de felicidad. ¿Qué es potencia? Claro, al principio esto si lo tomáis solo con vuestra mente, nada, porque haréis definiciones muy bonitas que no sirven absolutamente para nada. Pero si tratáis de despertar, de escuchar la resonancia profunda que cada cosa de estas lleva consigo, entonces descubriréis unas zonas donde de algún modo aquello resuena. Y si miráis esas resonancias profundas, entonces estas resonancias van creciendo y se van convirtiendo en una conciencia de fondo. Y llega un momento que podéis instalaros, situaros en esa conciencia de fondo. Es decir, asumir el fondo que somos. Esto es un modo de trabajo muy concreto. Puede ayudarlo, como ahora que me preguntáis y yo os contesto. Puede ayudarse de muchas maneras. Una vez lo hagáis una y otra vez, de un modo o de otro, luego viene espontáneamente. Hay como invitaciones que vienen, pero solo vienen si yo respondo cuando vienen. Y entonces llega un momento en que esto ya es un juego independiente, en que llega un momento en que se produce esta conciencia de unidad central, total. Y esto es el comienzo. Sí, en el juego. Cada vez me quedo más atrás. La tenía que haber dicho antes, que para mí este curso sigue estupendo. Porque conocía los de Darwin y los cursos corrientes y voy a ir toda la vida, ¿no? Pero de momento, esto ha sido lo más práctico que no lo entendí bien. Bien, celebro. No, es que a mí me ha quedado una duda de la pregunta que te ha hecho Nieves. Porque si el ser nosotros mismos es estar dormido, ¿cómo veo yo eso? Lo que llamamos realización es vivir despiertos lo que ahora vivimos dormidos. Y ahora yo me pasa una cosa a mí. Si solo es una, no te preocupes. Yo realmente creo que no me he quedado sin preguntar. O sea, no me importa preguntar. Bien. Pero en cambio, a la hora de ponerlo en práctica, no sé si es poco tiempo que llevo que acabo de hacer el curso, pero a veces yo creo que estoy hasta peor, porque me da rabia no estar bien. O sea, parece que soy yo culpable. Realmente no. O sea, creo que sí que tiene que funcionar, pero en mí todavía no. O sea, pasa algo. Esto me suena como familiar, me parece que nos lo dijiste. Sí, no, pero vamos, es que claro, en 2 días pues también, pero vamos, me pasa esto. No sé si a alguien más le pasa, porque claro, como hay gente que parece que está en un nivel y sabes que yo tampoco estoy en ese nivel, que lleva más tiempo trabajando o lo que sea, pero yo realmente, y no creo que es por no preguntar, porque no me importa nada. No, es que claro, es que el preguntar es un aspecto y luego el trabajar es otro, ¿eh? Sí, pero vamos, No vale. no, pero es que no. ¿Tú no tienes ni 3 minutos para hacer el centramiento? Sí. Pues haz esto. Y luego 3 minutitos más para volverlo a hacer.
pues ya está. Este de momento es el trabajo. Lo que pasa es que probablemente lo mismo que te hace fácil el preguntar, o sea, este carácter, diríamos, extravertido, es lo que te hace difícil entrar dentro de ti. Sí, me gusta pensar. Y esto... Casi más en el aspecto vital, yo creo que más. Esto sería simplemente porque es un aspecto que no has ejercitado. Pero si te esfuerzas en hacerlo, verás que te recompensa, pero muy generosamente. Es un aprendizaje. Hay cosas a las que estamos más o menos entrenados y hay cosas que son para nosotros completamente nuevas. Y creo que ocurre a todos, que hay, de todo lo que explico, siempre hay unas cosas que cuestan mucho. Y este es el error. Que entonces muchas personas hacen lo que no les cuesta. Y el resultado es que no avanzan mucho. O sea que es una dificultad que todos los que trabajamos la conocemos, en un grado u otro, varía. Y es algo que hay que superar, y solamente se puede superar si uno se da cuenta de lo importante que es para uno mismo, para ser uno mismo. Pero la base es el centramiento, de todo lo que os explico. El centramiento en silencio y el centramiento luego sobre la marcha. Y esto conduce a la actitud positiva. Yo, francamente, si no pregunto, la mayoría de veces es porque dudo horriblemente. ¿Por qué? Porque dudo, no dudo de preguntar, sino dudo de lo que usted dice. Y muchas veces que tampoco estoy de acuerdo, aunque no sea quien. Entonces, como no conozco, no puedo juzgar lo que no conozco, pues me callo. Pues no, porque te quedas con la duda dentro. Pues no, plantea las cuestiones, hombre. No sé si se podrá aclarar la duda, pero por lo menos que no se quede la cosa dentro. ¿Qué es lo que te ofrece más duda? ¿La duda más gorda cuál es? Bueno, más o menos, hombre, sí. Pues esas cosas que parece ser que se puede llegar a sentir y que yo pues debo estar muy lejos. ¿En el centramiento que hacemos aquí no notas nada? Bueno, noto igual que, por ejemplo, que si fuera sociología. Con eso no me aclaras gran cosa, ¿eh? Con eso no me aclaras gran cosa. Porque... No, quiero decir que pues, noto lo mismo, me concentro igual y más, ya, noto bastante, creo. ¿Qué notas? Pues a medida que se va haciendo el ejercicio voy notando lo que me noto yo, me noto la inteligencia, cuerpo. ¿Cómo notas la inteligencia? Bueno, yo no sé si puedo concretar si veo luz o no veo luz, pero No, como más, sí, como más luz, o sea, como más claridad. Más claridad. Y en la cosa con el infinito, pues también, no sé, creo que lo noto también, sí. Bueno, pues vale. ¿Y qué es lo que dudas? Es que no veo ahí la duda. No dudo de la mecánica, dudo de la teoría. Bueno, la teoría duda. Si haces el trabajo, duda de toda la teoría. Ahora, que la duda no te impida abrirte a una experiencia directa cada vez más profunda y más elevada de tu propio ser. Ah, ¿eso quieres llamarle de otro modo? Igual, no tiene importancia, no se va a enfadar. El ser, el yo o los nombres que demos, porque los nombres están hechos solo de sonidos. Sobre la pregunta que he hecho a Miquel, que es más o menos lo que yo te pregunté ayer, he estado vueltas y vueltas. Cuando tú me contestaste muy bien, yo creí que te había oído, pero yo llegué a casa con más dudas, con las mismas dudas. Entonces, a ver, si te la pregunto de otra forma, tú me contestas igual y me di cuenta, ¿no? Entonces, según esta relación, yo noto, y yo creía que era mi yo profundo el que me daba esto, estoy con ciertas personas y siento pues eso, esa comunión. No hace falta hablar, porque eso, dentro, pues era una cosa, pues hay algo que y si me voy con otras personas,
que sin hablar también a lo mejor siento pues eso, una repulsión, vamos a decir, o hablando mucho no puedo llegar a ella, Sí, y ellas pueden llegar a mí. Entonces yo creía que eso era mi yo profundo, que me estaba o autodefensa o decía, eso soy yo profundamente que no sé, sin hablar me estoy relacionando con una persona, y sin embargo llega el otro momento también, el contrario, que no me deja relacionarme. Mira, eso que tú dices que estás en comunión con la persona es un contacto que estableces con la persona, pero de tipo horizontal. Y entonces, claro, este contacto de tipo horizontal depende de que encuentre las puertas abiertas para que contacte al interior del otro. En cambio, lo que yo te propongo es, esto también, ¿verdad? Pero la esencia de lo que estoy explicando es que tú seas tú. Tú. Esta conciencia profunda y central. Entonces, que desde ahí estés atenta a la otra persona. Y te aseguro que por paredes que haya, percibirás el fondo de la otra persona. Cuando estás relacionada, no eres tú, ¿no? Cuando estás con una relación que no hace falta hablar con una persona. Tú, ¿qué quieres decir? Eres tú. ¿Quién es ese tú? Eso es un campo astral, es un campo mental, es un campo vital, pero cuando tú eres tú, ¿qué quiere decir cuando tú estás en tu propio centro? Desde ahí estás en contacto con todos los centros. Sí, yo lo veo algo, pero en la práctica... En la práctica has de aprender a estar en tu centro. Claro, el problema es eso, que no estoy centrada cuando... Y estar en tu centro quiere decir que no dependas de hablar o no hablar, de sentir o no sentir. Me parece que por ahí anda la cosa. O sea, tú has desarrollado una cierta conciencia, diríamos, de contacto. Pero en cambio falta esta cosa del eje profundo, la fase del ser en el centramiento. Otra cosita. Ahora cuando me he acordado cuando hablaste todo este chico lo de psicología y tal, cuando has dicho ese punto que cuando estamos dormidos, en el momento de dormirnos y tal, el estado sofrónico es eso. Entonces, cuando estás sofronizado, ¿no? No, rotundamente no. Cuando estás sofronizada estás en un campo intermedio de tipo psíquico. Estás más atrás, pero no suficientemente atrás. Es más fácil desde ese punto. No es más fácil. O sea, yo conozco los estados sofrónicos y alguno de ellos dirigido individualmente por el mismo Caicedo, él y yo solos. Y por lo tanto conozco eso. No, te lo quería preguntar porque yo creía que, o sea, estaba bien, digo, esto es una herramienta para trabajar más. Entonces, de hecho, el curso más que nada pensando en eso, en una herramienta para trabajar con lo que estás dando. La sofrología, pues, se limita a un campo, pero esto está muy bien. No, yo estoy hablando puntos. ¿Y sirve de ayuda también para eso? Sí, básicamente es relajación y sugestión. Básicamente es eso. Lo que pasa es que allí te la hacen hacer. Yo os digo que la hagáis, como aquí no tenemos los medios de hacerlo como ejercicio, y esa es toda la diferencia. Pero es seguramente que en todo lo que habéis escuchado allí no habéis encontrado ni una noción realmente nueva, parte de una terminología más o menos científica, si os lo explican en plan científico. Incluso el pensamiento positivo es exactamente lo que tú dices. O sea, amor, paz y independencia o... Vale, ¿qué más? En la interrelación de las dos personas, si las dos personas se abren, la unidad es mayor. ¿Esa unidad mayor qué significa? No es que sea mayor, es que es más rica. Más rica. O sea, no es mayor en tamaño o en calidad, sino que es mayor en el sentido de que se participa más en todos los niveles.
Nivel mental con nivel mental, nivel afectivo, nivel vital, etc. Esa unidad más rica lleva a la felicidad. Sí, sí, siempre toda conciencia de unidad es una felicidad. ¿Sí? A mí me parece que en el curso de que nos has podido explicar que después de que tú haces lo mismo, ¿no? Y estás centrado en ello, es de formar parte de la energía, del amor y todo, pero en un conjunto que existe. O sea, que va a formar parte de los estar por encima de todos y formar un conjunto de armonía. Es que no oigo bien las palabras. Oigo una sí y media no, y claro, no. Ahora. Pero que me parece a mí que lo que tienes explicado, por lo que yo he entendido, es que después de sentarte, naturalmente tú y ser un ser más completo, es que empiezas a formar parte de un conjunto universal y te metas en la energía, con tu amor, tu energía y todo lo que tú tienes en un conjunto que está en el universo. ¿No es eso? He explicado las dos cosas. Es decir, he mencionado las dos cosas. En primer lugar, este universo ya soy yo. Pero gracias a eso que yo soy como universo, me pongo en contacto real, objetivo, con el propio universo. Con el universo en sí. Y ahora hace un rato estaba aprovechando una intervención de Goenaga para decirle, ¿qué es para ti Dios? Solamente que si hubierais quedado con esto, teníais para todo el resto de vuestra vida de realización. Bueno, entonces digo, eso que tú puedes presentir, intuir, eso eres tú. Pero eso eres tú arriba, allí donde presientes y sientes eso. Pero eso que tú eres arriba, que sientes y presientes, eso allí, a la vez, es un punto dentro de todo lo que es. Correcto. Desde arriba desaparece todo antagonismo. Esto es correcto. Cuando la interrelación no va con la persona, sino se dirige a Dios y es capaz de abrirse, entonces puede suceder que es una felicidad completa. ¿Puede suceder que? Es una felicidad completa. La felicidad completa depende de lo completamente que vivas tú eso. ¿Entiendes? No basta en que sea el nombre Dios a quien te diriges para que esto sea completo. Una cosa es el nombre, otra cosa es el nivel y grado de conciencia que realmente está operando allí. Por tanto, en la medida que tú seas capaz de estar presente y abierto a ese nivel y en ese nivel superior, en esa misma medida, tu realidad, tu felicidad, tu ser, tu inteligencia será completa. Si en algún momento una persona llega a eso, ¿se rompe o continúa? Puede romperse, es decir, puede uno descender de eso, no queda uno instalado allí definitivamente. Por desgracia es así, y requiere muchas idas y venidas hasta que uno llega pues a descubrirse que siempre ha estado allí. La sugestión entonces también tendría aquí cabida, ¿no? No. Cuando estamos hablando de los niveles superiores no interviene para nada la sugestión. Y esto es el error de algunas personas pseudo religiosas, pseudo místicas, pseudo espirituales, que creen vivir cosas espirituales pero que realmente no se mueven de su propio campo mental y emocional. ¿Qué quiere decir Pseudo falso. Porque están sugestionadas de que están viviéndolo. Esto es. No, yo por eso doy unos criterios que permiten ver en qué medida la cosa es así o no. Y los criterios siempre son esa libertad, esa independencia, esa disponibilidad, un mayor grado de unión interior con todo. Y estos son unos criterios reales que no se pueden
imitar con la sugestión en la vida diaria. Es lo que nosotros somos espiritualmente en el reino de lo espiritual. Y este reino de lo espiritual puedes llamarle Dios, puedes llamarle el Verbo, puedes llamarle lo que quieras. A ver, ¿cómo te podría yo explicar eso de otra manera? Le puedes llamar como quieras, sí. ¿Cómo proyectas algo más ahí? O sea, ¿qué has dicho de ahí a...? Sí, es que inevitablemente cuando estoy en ese nivel me pongo en contacto con la realidad del nivel. Del mismo modo que cuando tú estás en una actitud mental te pones en contacto desde tu mente con todo lo que es mente. ¿Cómo progresa esa realidad? ¿Cómo progresa esa realidad? Sí. ¿Qué es lo que progresa? Ese nivel... Eso es otro punto de una cosa mucho más grande. Pero, y así va creciendo. No, pero es que como punto ya participa de lo más amplio. No es en ese sentido que crece. Es quizá luego hacia otras expansiones. Pero antes no lleguemos a eso del todo. Tenemos para un ratito, ¿eh? O sea, lo que quiere decir, me parece, es que de Dios no hay forma de tener una opinión. Opinión no. Criterio. Criterio, todos son aspectos parciales. Pero lo que estoy explicando es la explicación en otro lenguaje de que toda la creación es expresión del Verbo. Y que solamente vamos al Padre a través del Hijo. Es un lenguaje enteramente distinto, pero es decir, es lo mismo. O el Logos creador, o que el Verbo es la luz de todo hombre, etc. Es ir a parar a ese punto en nosotros, a este punto espiritual, que es un punto en Cristo. En Cristo como Verbo, en Cristo como divinidad arriba. Entonces no podemos ir, diríamos, a lo que está encima de esto, a Dios Padre, como no sea a través de este punto. Y este punto, que no es un punto, no es una conciencia fabulosa, pues le podemos llamar esto Cristo, Verbo, Logos, etc. Ya que es igual los nombres, si los nombres están creados por los hombres. Se puede llamar también causa de la realidad, o sea, efecto. Sí, sí. Pero esto, piensa que los nombres y los conceptos no sirven para nada. Porque en la medida que vas subiendo, eso representa una conciencia tal, que da risa ponerle nombre. ¿Sí? Eso que nos han dicho que el concepto de Dios es en absoluto inaccesible, porque si lo pudiéramos aprender, le daríamos finitud. ¿Eso es falso entonces? No, lo estoy corroborando completamente. Parece que se puede intuir bastantes cosas de Dios, pero no parece que mentalmente se puede intuir. Eso sí, pero eso no es definir a Dios. Una cosa es decir que Dios es amor, que Dios es sabiduría, que Dios es poder, que Dios es libertad, y otra cosa es decir qué libertad es Dios, qué sabiduría es Dios. ¿Entiendes? Son dos cosas muy distintas. De hecho, Dios es toda cualidad básica que nosotros podemos vivir, conocer o intuir en grado infinito. Pero con eso no definimos a Dios. Simplemente señalamos que Dios es eso, por lo menos. Ahora, ¿en qué grado y qué otras cosas puede ser? Ni idea. Por ejemplo, para que la oración tenga validez, hay que estar en contacto, establecer esa conexión. Claro. Entonces, esa conexión, el establecer esa conexión, te da ya una sensación definida, o es que porque yo suelo pensar muchas veces, en los momentos que estoy aquí, pues por lo menos existe una conexión, pero yo no sé si alcanzo, por ejemplo, cuando estoy orando. Sí, la conexión se conoce porque en ti se produce una paz de calidad superior que tú no puedes conseguir normalmente. Es algo que te viene. Eso. Y que aquí, en esos momentos de centramiento que hemos hecho, había esos días un grado de esto, pues, muy real. Y eso es lo que me ha hecho que os diga que el ambiente es bueno. Además, todos lo notáis, seguramente. Salvo alguno, pues que... Pero notáis que aquí hay algo de una calidad muy superior
en un momento dado. Lo malo es que quizá se desvanece luego enseguida por esa prisa que todo el mundo tiene en que la personalidad se nutra con nuevas ideas y nuevas emociones y todo eso. Lo que he dicho en cuanto a la pregunta de Buenaro, que lo aprecio muy gordo, que si hemos captado o que si hemos entendido, no sé qué palabra vamos a utilizar, que ya nos bastaría para el resto de vuestra vida. Sí. Literalmente es así. Pero, en fin, eso dependerá de a qué, no sé en qué escala cada uno ha captado, ¿no? Sí, pero en esa misma escala debe ser aplicable. ¿No es que Dios es el nombre que damos para nosotros a la noción de lo más fabuloso? Pues es la meta última, o es la parte nuestra, diríamos, menos o no reconocida, o la máxima a poder actualizar. Es ir a ello y actualizarlo y reconocerte en tanto que ello, allí. Luego ya veremos qué pasa. Luego sí te puedo decir que se producen nuevas visiones, nuevas expansiones de conciencia. Quiere decir que hay campo para realizarte en ese sentido para toda la vida, ¿no? Que con esto basta para satisfacer toda la existencia, plenamente, pero absolutamente. Sí, pero es que la intemporal también está en esta misma línea. Nuestra conciencia está ya plenamente desarrollada. Solo tenemos que ir descubriendo o trabajando. La conciencia arriba ya es una actualidad total. Arriba. Tenemos que ir hacia ello. Lo que llamamos existencia personal es simplemente que lo que está arriba se traslade abajo. Y nosotros somos, como personalidades, somos los instrumentos de ese traslado. Somos los instrumentos de ese transformador que hace que lo superior descienda a lo inferior, que el espíritu se encarne en la materia y así llegue a hacer que evolucione, es decir, que la vibración baja, suba, etc. Eres plena ya. Arriba sí. Cuanto más arriba, más plena. Y es que esta es una noción pues que nunca se nos ha dado. ¿Verdad? Parece que estamos condenados, según la enseñanza, a ser una personalidad que parece que tenemos un alma por algún sitio y que hemos de guardar muy bien y limpiarla y tal para que luego brille en algún sitio. No. Nosotros estamos ya unidos con Dios y esto es de fe. Dentro de la tradición católica es de fe. Estamos unidos a Dios. Y Dios está presente en el centro de nuestra alma por presencia, esencia y potencia. Es la definición. Por presencia, por esencia y por potencia. En la parábola de los talentos y todo esto se referirá también a esto. Sí. Y la del hijo pródigo también. Volver a la casa del Padre. Volver a nuestra casa. Y todas las parábolas del reino de los cielos, que hay muchas, tienen este sentido. La perla escondida, el tesoro escondido, etcétera, todas esas, toda una serie de parábolas que hay. ¿Y por qué hemos salido de ello? Fíjate que te estoy diciendo todo el rato que ya estamos allí. El problema es que yo creo ser eso que está aquí. Y por eso la realización no cambia nada, simplemente es un despertar a algo que ya es y ha sido siempre. Entonces la pregunta es, ¿por qué algo en mí se ha dormido? Esa es la pregunta. Esto solamente puedes saberlo cuando estás despierta. Porque cuando estás dormida no te puedes plantear nunca la pregunta de que estás dormida. Y si te la planteas es que ya no estás dormida. Entonces, toda pregunta, toda respuesta que pretenda responder sin esa realización no tiene sentido. Y yo te dijera que lo que se ve cuando se está despierto es que nunca se ha dormido, eso no lo creerías.
que lo que se ve cuando se está despierto es que nunca se ha dormido. Claro. No obstante esto, pues se realiza, se ve, clarísimo. Bueno, dejémonos de esos problemas, porque lo que interesa es el despertar. Por lo menos ver que los problemas que nos planteamos dormidos, o en ese nivel de conciencia, para no molestar a nadie, solamente pueden tener un alcance de ese mismo nivel y no de otros. Yo me lo he preguntado durante muchos años eso. Es lo mismo que tú preguntas siempre, ¿verdad? Durante muchos años. O sea que, hasta que luego, pues sí, se ve, pero se ve con toda claridad, con toda evidencia. Sí, pero no me crees. A uno que está soñando, que está metido en la cárcel, que está en una celda pequeña, que no se puede mover y tal y tal. Le dices, no, pero si estás libre, muévete, muévete. Otro que está despierto le dice. Y el otro que está allí, mientras esté en ese nivel, no lo puede ver. Pero yo, si me hago la pregunta, es que ya estoy despierta, ¿no? No. Ah, no. Solo cuando te das cuenta que estás durmiendo es que empiezas a estar despierta. Si estás despierta ya no te haces preguntas. Ya ves. Y cuando yo digo que me he pasado años haciéndome la pregunta es porque estaba así, en ese nivel y nada más. Y después, pues, he visto la respuesta y he visto que no había nunca pregunta. Ya no tiene sentido, es otra cosa. Por eso no se aclara nunca en el terreno filosófico pretender dar explicaciones que corresponden a otros niveles. Y solo el trabajo y la experiencia interior aclara las cosas de un modo evidente. Lo sabemos, pero nos cuesta que son cosas de otros niveles que no se pueden explicar con razonamientos o con... No sé. ¿Y cómo le explicarías a alguien esa paz que sientes cuando estás realmente bien conectada? En ese momento, desde luego, uno preferiría no explicarse. Estar consciente de ello. Luego ves que eso es de un nivel que no puede ser explicado, ni tiene casi sentido explicarlo en otro nivel. Pues lo mismo hay la visión y hay una felicidad, de lo cual esto es como la luz de una cerilla comparada con el sol, que entonces pues aquí la presentimos un poco, aspiramos un poco, pero nada más. Entonces lo único que tiene sentido es ir a por ello. Ir a por ello porque eso es lo que somos. Y lo que yo estoy diciendo una vez y otra vez de un modo y otro modo es la absoluta necesidad de que vivamos de acuerdo con lo que realmente somos. Que no nos conformemos con vivir con una rutina, con unos hábitos, con unas ideas, con unos esquemas que nos han sido dados. Que aprendamos a reconocernos en un grado u otro en lo que realmente somos. Y esto por experiencia. Y entonces que asumamos eso en nuestra vida diaria. Desde nuestra conciencia más pequeña y más identificada, como cuando estamos con muchos problemas o muy enfadados, hasta este plano de conciencia que se puede vislumbrar en determinados momentos, mirad si hay una gradación. Pensad que nosotros estamos eligiendo en cada momento en qué punto de esta escala nos situamos, desde dónde estamos viviendo la existencia. Y cada nivel, cada punto, tiene sus propias leyes. Y la existencia es enteramente distinta, la misma existencia es enteramente distinta según que se viva en un punto o en otro de la escala. O sea que cada uno de nosotros, de hecho, está viviendo una existencia probablemente diferente. Pero se puede llegar a vivir en un nivel en que todo
se ve en lo que es en su esencia profunda y que no tiene nada que ver con nuestra visión y nuestras ideas habituales. Y esto es algo a realizar por cada uno. No es crear fantasías, es aprender a descubrir qué soy yo y a vivir en función de eso. Que eso no sea solo una posibilidad allí, sino que yo me dé cuenta que aquello precisamente es lo constante, es lo idéntico, es lo que es la causa, la fuente de eso que yo soy en mi personalidad concreta. Y que por eso aquello es mi identidad más que mi personalidad actual, que es simplemente un grado de actualización en el tiempo. Si no se llega a tener esa visión intuitiva y clara, parecerá que estoy proponiendo pues que vivamos una utopía. Y no, lo que estoy yo proponiendo es que vivamos con una exigencia de realidad mucho mayor. Pero la realidad en el verdadero sentido. ¿Qué es realidad? Realidad no es lo que aparece por los sentidos, lo que se puede tocar, porque eso la ciencia ya nos dice que es una apariencia, que es un fenómeno, que no es la realidad en sí. Esta realidad desaparece por completo en cuanto se percibe mejor. No, realidad es aquello, en primer lugar, que no depende de otra cosa. En segundo lugar, aquello que es idéntico a sí mismo, que es subsistente. Esto es lo que es el criterio de realidad. Entonces yo he de ver si esa conciencia profunda, si en mí es algo que siempre es idéntico a sí mismo, aunque mi conciencia de ello varíe, pero que el fondo es el mismo, si, en fin, si es subsistente, no puedo verlo desde este nivel de abajo, pero por lo menos es que en mi experiencia cotidiana todo cambia, todo es relativo, todo depende de otra cosa, todo está en relación con otra cosa, y por lo tanto no es la realidad en ese sentido profundo. Si algo hay real en ese sentido profundo, está detrás de todo eso, en esa conciencia de base que me permite ver lo que cambia, que me permite ser consciente de mis propios movimientos y transformaciones internas y de lo externo. Y por esto, porque esa identidad la soy, eso es lo que he de vivir. Y si no vivo eso, yo me estoy falseando a mí mismo. Yo no estoy viviendo mi verdad. O sea que es una inversión completa de los valores. En la vida corriente, lo real es lo sensorial. Y todo el tinglado que edificamos sobre esto. Y yo os estoy presentando la otra versión, que lo real es precisamente lo que está en Dios, o en el centro profundo de nuestra conciencia. Si queremos prescindir de Dios, ¿sí? ¿La creencia en Jesucristo se puede llegar a tener aquí o preciso después de la muerte? No, aquí. Yo he de vivir lo que soy ahora. ¿De qué me sirve ser una cosa si no la vivo? Antonio, perdona, no es mi capterino de realidad, es lo que está dentro nuestro, no lo que creemos tocar. Mira, la realidad no depende de si está dentro o fuera, en primer lugar. Una cosa es real cuando no depende de otra cosa, cuando es por sí misma, en sí misma, cuando no sufre transformación, cuando es libre. Estos son unos criterios de lo que es real. Y nada de lo que hay en mi personalidad es eso. Entonces, hay en mí algo que es esa realidad. Y eso que es esa realidad no es algo, es lo que es. Es el ser que soy. Ahora, ¿cómo sé eso? ¿Por hipótesis? Si lo sé por hipótesis no me sirve de nada. Es que si observo, puedo ver que todo en mí va cambiando. Y a medida que observo más, veo que cambian mis estados interiores, mis emociones, mi mente, mi visión. Va cambiando todo.
hasta que llega a algo que es irreductible. Y eso que es irreductible, no solamente es que es irreductible porque no alcanzo a ver más, es que es irreductible en sí. Y que eso, en el momento que lo alcanzo, produce una conciencia de absoluta realidad, de ser del todo. Y que es invariable y que no depende para nada de todo lo otro. Y que no está en relación con lo otro. Igual que la unidad que estoy hablando. Coincidiría con Dios. Coincidiría con el yo espiritual. Y el yo espiritual coincide con Dios en tanto que es un punto en Dios. Pero esto ya veces es conceptual. Por lo tanto, no se puede tener en la mente como un esquema, como una hipótesis, pero no es eso. Bueno, hay algo que no es para nada un juego, una construcción mental, sino que es de experiencia. ¿Alguna otra demanda, duda? Pues vale, vamos a hacer un ejercicio. Sí, al hablar de inteligencia, al hablar de inteligencia, cuando una cosa la entiendes muy bien, cuando estás muy clara mentalmente para comprender las cosas, eso, simplemente eso, no es ver nada, más bien es el acto de mirar con claridad, con tranquilidad, con serenidad. Nada, el acto en sí de mirar. Pero sin esfuerzo, La respiración, por ejemplo, la llevo perfectamente, la actividad, pero hay ya... Bien, sí. De momento, ¿captas lo que quiero decir? Pues va.